¿Qué pasaría si el alma de un héroe, consumida por el fuego y la culpa, se negara a descansar? Si los susurros de un niño de 6 años no fueran fantasías, sino los ecos dolorosos de una vida extinguida en el deber, una memoria que arde a través del tiempo buscando redención. Esta no es una historia sobre fantasmas, sino sobre las brasas de una promesa incumplida, un amor y una responsabilidad tan poderosos que ni siquiera la muerte pudo apagar. Es la crónica de cómo una familia común, en el corazón de la Ciudad de México, se vio forzada a confrontar la posibilidad de que su pequeño hijo fuera el portador de un recuerdo que no le pertenecía, el último testigo de una tragedia olvidada que clamaba por ser escuchada, por encontrar la paz que las llamas le arrebataron hace más de 50 años. La vida de Miguel y Sofía transcurría con la predecible y reconfortante cadencia de la clase trabajadora en una colonia de la Ciudad de México. El zumbido constante de la máquina de coser de Minusentino Z. Sofía era la banda sonora de sus días, un sonido que prometía la entrega puntual de un vestido de quinceañera o un traje de bautizo. El aroma del aceite de la máquina se mezclaba con el del guisado que se cocinaba a fuego lento en la estufa. Miguel, conductor de autobús, llegaba cada tarde con el cansancio honesto del que ha navegado por el caótico tráfico de la metrópoli, su llegada marcada por el olor a diésel impregnado en su ropa y el beso amoroso a su esposa y a Santiago, el pequeño sol que iluminaba su modesto hogar. Su rutina era un refugio, un mundo construido con esfuerzo y fe, donde todo tenía una explicación lógica y divina, bajo la mirada protectora de la Virgen de Guadalupe colgada en la pared principal de la sala. Santiago, sin embargo, era una suave anomalía en esa normalidad tan cuidadosamente construida. Un niño de una sensibilidad abrumadora prefería la compañía silenciosa de sus libros de dibujos a los juegos ruidosos de otros niños de su edad. Había en su mirada una melancolía impropia de sus 6 años, una profundidad que a veces inquietaba a Sofía. Su aversión al fuego era visceral. El simple encendido de la estufa lo hacía retroceder, y el sonido de una sirena en la lejanía lo paralizaba, con los ojos bien abiertos y la respiración contenida. Su fascinación, en cambio, estaba reservada para los camiones de bomberos, pero no los modernos y brillantes, sino las viejas fotografías en blanco y negro que encontraba en libros o internet. Pasaba horas observando los rostros de aquellos hombres cubiertos de hollín, como si buscara a alguien conocido en medio de la multitud anónima de héroes del pasado. El día de su 6º cumpleaños, el pequeño departamento se llenó de una alegría premeditada. Globos de colores luchaban por alcanzar el techo y el aroma dulce del pastel de chocolate que Sofía había horneado impregnaba cada rincón. Era un día especial, una celebración de la vida de su único hijo, y Miguel había invertido parte de sus ahorros en el regalo perfecto, uno que, estaba seguro, finalmente conectaría con la extraña obsesión de Santiago de una manera feliz y lúdica. Los abuelos y tíos llenaban la sala con sus risas y conversaciones, creando una burbuja de calor familiar, un escenario perfecto para la felicidad infantil. Miguel y Sofía intercambiaron una mirada cómplice, sus corazones rebosantes de un amor profundo y sencillo, anhelando ver el rostro de su hijo iluminarse de pura alegría, un momento que atesorarían para siempre. Con una sonrisa que abarcaba todo su rostro, Miguel se arrodilló frente a su hijo y le entregó una caja grande envuelta en papel brillante. «Para el niño más valiente que conozco», dijo, su voz teñida de orgullo paternal. Dentro, reluciendo bajo la luz del foco, se encontraba un magnífico camión de bomberos de juguete. Era de un rojo intenso, con escaleras extensibles, mangueras enrolladas y pequeñas luces que parpadeaban. Era la réplica perfecta de un vehículo de emergencias, un juguete soñado por cualquier niño. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Todos los ojos estaban puestos en Santiago, esperando el grito de emoción, el abrazo agradecido. La expectativa flotaba en el aire, tan palpable como el olor a pastel, un momento suspendido en el umbral de la felicidad. Pero la reacción de Santiago fue un golpe helado que fracturó la atmósfera festiva. Su rostro no se iluminó, por el contrario, palideció hasta adquirir un tono cerúleo. Sus pequeños labios temblaron y sus ojos se abrieron desmesuradamente,
fijos en el juguete rojo no como un objeto de diversión, sino como el heraldo de un horror inenarrable. Retrocedió un paso, tropezando con sus propios pies, como si el camión de plástico fuera una bestia real y amenazante. El brillo en sus ojos no era de alegría, sino de un pánico puro y antiguo. La sonrisa de Miguel se desvaneció, reemplazada por una mueca de confusión y preocupación. El silencio se apoderó de la habitación, un silencio pesado y desconcertante que ahogó las risas y las conversaciones apenas unos segundos antes. De la garganta de Santiago brotó un sollozo ahogado, que rápidamente se convirtió en un grito desgarrador, un lamento que no correspondía a la decepción de un niño, sino al dolor de una pérdida insondable. «¡Ricardo!», gritó con una voz rota por la angustia. «¡Ricardo, no! Te dije que no entraras ahí». Se llevó las manos a los oídos, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, sus pequeños hombros sacudidos por espasmos de puro terror. Sus padres corrieron a su lado intentando abrazarlo, pero Santiago parecía estar atrapado en otro lugar, en otro tiempo, sus ojos vidriosos mirando a través de ellos, fijos en una escena de fuego y destrucción que solo él podía ver. La familia observaba, paralizada, el incomprensible colapso nervioso del pequeño festejado. Cuando finalmente los sollozos se calmaron y su cuerpo dejó de temblar, Sofía lo sostuvo firmemente entre sus brazos, acariciando su cabello sudoroso. «¿Qué pasa, mi amor? Es solo un juguete», susurró con la voz temblorosa. Santiago levantó la vista, y en sus ojos ya no había la inocencia de un niño de 6 años, sino la pesada carga de un hombre atormentado. Con una calma que helaba la sangre, con una claridad y un vocabulario que no le pertenecían, miró a su madre y dijo: «El metal se torcía, mamá. Hacía un ruido horrible. Todavía lo oigo por las noches. Yo le di la orden de entrar. Fue mi culpa, mamá. Fue mi culpa que el fuego se llevara a Ricardo». El mundo de Miguel y Sofía se detuvo. Su hijo no estaba jugando, estaba confesando. Y la culpa en sus ojos era tan real, tan profunda, como si la tragedia hubiera ocurrido ayer. La fiesta de cumpleaños terminó en un susurro incómodo. Los invitados se marcharon con sonrisas forzadas y miradas de reojo, dejando a Miguel y Sofía solos en medio de los restos de una celebración profanada por el misterio. Esa noche, mientras Santiago dormía un sueño agitado, la pareja intentó remendar la realidad con hilos de lógica. «Fue el exceso de azúcar», sugirió Miguel, su voz carente de convicción. «Quizás vio una película y se impresionó demasiado», respondió Sofía, queriendo creer desesperadamente en sus propias palabras. Se aferraron a explicaciones sencillas, a diagnósticos de bolsillo, construyendo un frágil muro de negación para protegerse del escalofriante peso de las palabras de su hijo. Ocultaron el camión de bomberos en lo más alto de un armario, como si al esconder el objeto pudieran también enterrar el recuerdo que había desatado. Los días siguientes, la normalidad se convirtió en una actuación. Fingían no darse cuenta de que Santiago ya no era el mismo niño. Sus juegos se habían vuelto sombríos. Sus dibujos eran una repetición obsesiva de edificios en llamas y figuras cayendo entre vigas rotas. A veces, mientras jugaba solo, lo escuchaban susurrar nombres y frases que no tenían sentido en su pequeño mundo. La escalera, rápido, cuidado con el colapso. Sofía intentaba distraerlo con rompecabezas y cuentos de animales. Miguel lo llevaba al parque con la esperanza de que el sol y las risas de otros niños pudieran exorcizar las sombras que se habían instalado en su mente. Pero cada intento era inútil. Santiago parecía existir en dos realidades a la vez, y la del pasado, la del fuego y la ceniza, era cada vez más insistente. Desesperados por una respuesta que pudieran entender, llevaron a Santiago al pediatra. El doctor, un hombre amable y práctico, escuchó el relato de los padres con paciencia, atribuyendo el episodio a una imaginación excepcionalmente vívida, quizás exacerbada por algún tipo de estrés infantil. Les recomendó un psicólogo infantil, quien, tras un par de sesiones, llegó a una conclusión similar. Habló de terrores nocturnos, de la dificultad para separar la fantasía de la realidad, y les dio a los padres una serie de pautas y consejos para manejar la ansiedad del niño. Por un breve momento, Miguel y Sofía sintieron el
alivio de una etiqueta clínica, un diagnóstico que devolvía el extraño comportamiento de su hijo al ámbito de lo comprensible y sobre todo de lo tratable. Era una fantasía, una fase, pasaría, pero la realidad de Santiago se negaba a ser catalogada como una simple fantasía. Una tarde, mientras Sofía organizaba una vieja caja de fotografías, el niño se acercó y señaló una imagen de la boda de sus abuelos. En el fondo, se veía un espejo antiguo con una visible grieta en una esquina. «Mi casillero tenía un espejo así», dijo Santiago con una calma desconcertante. Y detrás, donde nadie podía ver, guardaba la única foto que tenía de Elena. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con la voz temblorosa, le preguntó quién era Elena. Santiago la miró, sus ojos oscuros y serios, y respondió con una simplicidad demoledora: «Mi esposa». No había juego en su voz, solo el peso de un hecho recordado. Esa noche, el frágil muro de negación de los padres se vino abajo. Miguel, al escuchar lo que Santiago había dicho, reaccionó con una mezcla de ira y miedo. «¿De dónde saca esas cosas?», gritó en un susurro para no despertar al niño. «Esto no es normal, Sofía». Ella, por su parte, se refugió en su fe, aferrándose a su rosario y rezando con una devoción febril, pidiendo a la Virgen que protegiera a su hijo de cualquier mal, de cualquier influencia oscura que se hubiera apoderado de su alma inocente. El conflicto interno los desgarraba. Su fe católica no dejaba espacio para la reencarnación. Lo consideraba una herejía. ¿Estaba su hijo bendecido, maldito o simplemente enfermo? La incertidumbre era un veneno que se filtraba en cada aspecto de sus vidas. Los detalles imposibles seguían brotando de Santiago con una naturalidad alarmante. Durante el desayuno mencionaba a sus compañeros de la estación con apodos que sonaban a otra época. «El chato siempre se quejaba del frío, hasta en verano», comentó un día mientras comía su cereal. En otra ocasión, mientras veía a Miguel arreglar un grifo que goteaba, dijo: «A Huesos no le gustaba arreglar nada, pero era el mejor con la manguera». Estos nombres, el chato, Huesos, no pertenecían al mundo de un niño de 6 años. Sonaban a camaradería forjada en el peligro, a historias compartidas en largas horas de guardia, a ecos de una vida que su hijo no podría haber conocido ni imaginado. La prueba más íntima y perturbadora llegó una noche en que Santiago se despertó llorando por una de sus pesadillas recurrentes, sobre el humo y los gritos. Sofía, meciéndolo en sus brazos, intentaba calmarlo cantándole una canción de cuna, la misma que su propia madre le cantaba a ella. Santiago negó con la cabeza y entre sollozos comenzó a tararear una melodía completamente diferente, una tonada antigua y melancólica. Luego, con una voz somnolienta, cantó una estrofa: «Duerme, mi valiente, que el fuego ya pasó». Sofía se quedó helada. Nunca había escuchado esa canción. «¿Dónde aprendiste eso, mi vida?», preguntó. Suavemente, Santiago se acurrucó contra ella y susurró: «Me la cantaba mi mamá, la mamá de Javier». Acababa de darle un nombre a su otra yo. Para Sofía, ese fue el punto de no retorno. La tensión entre Miguel y Sofía se hizo casi insoportable. Las noches se llenaron de discusiones susurradas, cargadas de miedo y frustración. Miguel insistía en buscar más ayuda médica, en encontrar una explicación lógica, temiendo el juicio de los demás y el impacto que todo esto tendría en el futuro de Santiago. Sofía, en cambio, sentía en lo más profundo de su ser que estaban presenciando algo que la ciencia no podía explicar. Argumentaba que debían escuchar, que tal vez su hijo tenía una razón para recordar, una tarea pendiente. Su fe, que antes era un consuelo, ahora era una fuente de tormento. ¿Cómo reconciliar los dogmas de su religión con la evidencia que vivía bajo su propio techo? Se sentían completamente solos, atrapados en un secreto demasiado increíble para compartir. Inevitablemente, el secreto comenzó a filtrarse. En una comunidad tan unida como la suya, el comportamiento de Santiago no pasó desapercibido. Los otros niños del edificio empezaron a evitarlo, apodándolo el niño raro, porque prefería hablar con adultos sobre cosas viejas en lugar de jugar al fútbol. Las madres del vecindario miraban a Sofía con una mezcla de lástima y desconfianza en la tienda de abarrotes.
Los susurros los seguían por la calle y la familia, que antes se sentía parte integral de su comunidad, ahora vivía bajo un velo de vergüenza y aislamiento. El miedo a lo desconocido se veía agravado por el miedo muy real al ostracismo social, a ser señalados como la familia del niño loco. El punto de inflexión hacia la evidencia fáctica ocurrió una tarde, mientras veían un viejo documental sobre la historia de la Ciudad de México. De repente, apareció en pantalla un antiguo camión de bomberos, un modelo de los años 60. Santiago saltó del sofá, sus ojos brillando con un reconocimiento febril. «¡Miren! Ese es el número 7, nuestra máquina», exclamó señalando la pantalla. «Le hicimos una modificación a la bomba de agua, un bypass manual para darle más presión. El capitán Rojas nunca lo supo, pero nos sacó de muchos apuros». Describió el mecanismo con un detalle técnico tan preciso, usando jerga de mecánica y fontanería, que Miguel, a pesar de su escepticismo, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Impulsado por una necesidad desesperada de encontrar la verdad o de desmentirla de una vez por todas, Miguel se sumergió en las profundidades de Internet. Pasó noches enteras investigando, buscando archivos de periódicos, foros de bomberos retirados y registros históricos. En un blog dedicado a la historia del heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, encontró una sección sobre los códigos de radio utilizados en los años 70. Eran los mismos códigos que Santiago usaba a veces en sus juegos solitarios. Clave 10.4. Necesitamos apoyo en el sector. 10.20. ¿Cuál es su ubicación? Cada pieza de información que desenterraba no hacía más que confirmar lo imposible. Los conocimientos de su hijo eran históricamente precisos. La prueba final que derribó las últimas defensas de Miguel fue un viejo mapa de la ciudad que encontró en un mercado de pulgas. Lo extendió sobre la mesa de la cocina, un laberinto de calles y colonias que habían cambiado con el tiempo. Santiago se acercó y, sin dudarlo, pasó su pequeño dedo por una avenida principal. Aquí, en esta esquina, había un hidrante, y otro 2 cuadras más abajo, frente a la panadería vieja. Eran los únicos que tenían buena presión en el incendio, dijo con total naturalidad. Ya no están. Los quitaron cuando construyeron los nuevos edificios. Miguel, con el corazón en un puño, buscó planos urbanísticos de la década de 1970 en los archivos digitales de la ciudad. Y allí estaban, 2 hidrantes, exactamente donde el niño había señalado, desaparecidos de todos los mapas modernos. Esa noche, la actuación terminó. Miguel y Sofía se sentaron con Santiago en su pequeña cama. No había psicólogos ni excusas, solo 3 personas enfrentando una verdad extraordinaria. Miguel tomó las pequeñas manos de su hijo entre las suyas, lo miró directamente a los ojos y le hizo la pregunta que tanto había temido. Santiago, Javier, quien quiera que seas, dinos la verdad. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Por qué estás aquí? Queremos ayudarte. La pregunta flotó en el aire, una rendición total ante el misterio, un acto de fe y amor incondicional. Era el momento de la verdad. Santiago los miró y por primera vez, sus 2 personalidades parecieron fusionarse. En sus ojos había la vulnerabilidad de un niño de 6 años y la determinación de un hombre con una misión. Su voz era suave pero firme. «Soy Javier», dijo, «y morí en ese incendio, pero no puedo descansar en paz, no mientras todos piensen que Ricardo murió por mi culpa, por ser un novato. No fue así». Hizo una pausa, respirando hondo, como si el peso de 50 años de silencio estuviera a punto de ser liberado. Ricardo murió salvando a 3 trabajadores que se habían quedado atrapados. Fue el hombre más valiente que conocí. Su familia, su hijo, necesitan saberlo. Necesito encontrar a su familia para contarles la verdad. Solo así él podrá descansar. Y solo así yo podré ser solo Santiago. Con la misión de Santiago ahora revelada, el pequeño departamento de Miguel y Sofía se transformó en un cuartel general improvisado para una causa imposible. Ya no buscaban una cura para su hijo, sino una forma de ayudar a un alma a cumplir una promesa. El peso de la responsabilidad era inmenso. ¿Cómo podrían, un conductor de autobús y una costurera, empezar a buscar a la familia de un bombero llamado Ricardo, que había muerto en un incendio anónimo hacía más de medio siglo?
No tenían apellidos, ni fechas exactas, ni la ubicación del siniestro. Solo tenían las memorias fragmentadas de un niño de 6 años, un mapa de recuerdos que debían aprender a navegar. La tarea parecía tan vasta y abrumadora como el océano, y ellos se sentían a la deriva en un pequeño bote. Su primer instinto los llevó a buscar consuelo y guía en el único pilar que conocían, la iglesia. Concertaron una cita con el párroco de su comunidad, un hombre de fe genuina y corazón bondadoso. El padre los escuchó con atención, su rostro mostrando una creciente preocupación mientras relataban la historia de Santiago. Sin embargo, su marco de referencia espiritual no incluía la reencarnación. Habló de almas en pena, de la necesidad de misas y oraciones por el descanso eterno, e incluso sugirió con cautela la posibilidad de que una entidad maligna estuviera engañando al niño. La mención de un exorcismo llenó a Sofía de un terror primordial y a Miguel de una profunda frustración. Salieron de la parroquia sintiéndose más incomprendidos y aislados que nunca. Rechazando la ruta sobrenatural, Miguel decidió adoptar un enfoque más terrenal. Se sumergió en la burocracia del pasado, pasando sus días libres en la Hemeroteca Nacional y en bibliotecas públicas, desempolvando archivos y microfilmes de periódicos de 1970. Buscaba cualquier titular que mencionara un gran incendio en una fábrica en la Ciudad de México. Encontró docenas de incendios, una crónica de la vida y los desastres de la metrópoli, pero los informes eran a menudo breves, carentes de los detalles que necesitaba. Los nombres de los bomberos rasos rara vez se mencionaban, a menos que murieran en circunstancias excepcionalmente notables. Se enfrentó a un muro de historia anónima y registros incompletos, un pasado que parecía decidido a guardar sus secretos. Fue en medio de esa frustrante investigación que un nombre comenzó a aparecer repetidamente. En los créditos de documentales antiguos, en los prólogos de libros conmemorativos y en artículos sobre la historia del heroico cuerpo de bomberos, figuraba el doctor Alejandro Vargas, cronista oficial e historiador de la corporación. Se le describía como la memoria viviente de la institución, el guardián de sus archivos y sus leyendas. Para Miguel, ese nombre se convirtió en un faro de esperanza. Si alguien en el mundo tenía acceso a los registros de servicio, a los partes de incidentes y a las listas de personal de esa época, era él. Contactar al doctor Vargas era su última y única oportunidad de encontrar un ancla fáctica en el increíble relato de su hijo. La oficina del doctor Alejandro Vargas, ubicada en un ala tranquila del Museo del Cuartel Central de Bomberos, era un santuario dedicado al orden y a los hechos. El aire olía a papel antiguo, a la cera para pulir latón y al cuero de las botas de exhibición. Un hombre de casi 70 años, de movimientos precisos y una mirada analítica magnificada por sus gafas de lectura, el doctor Vargas vivía rodeado de los fantasmas tangibles de la historia, cascos abollados por escombros, fotografías en sepia de rostros anónimos llenos de hollín y, sobre todo, estantes repletos de libros de registro encuadernados en piel, donde cada emergencia, cada vida salvada y cada vida perdida estaba meticulosamente documentada. Su universo era uno de fechas, nombres y reportes, un mundo inmune a la superstición. El doctor Vargas era un historiador en el sentido más puro y escéptico de la palabra. Su trabajo consistía en cernir la verdad de la mitología que inevitablemente crece alrededor de los actos de heroísmo. A lo largo de sus 40 años como cronista, había escuchado innumerables historias de bomberos, premoniciones, apariciones en el humo, voces de camaradas caídos. Las escuchaba con paciencia, pero las catalogaba mentalmente como el producto del estrés postraumático, la falta de sueño y la necesidad humana de encontrar patrones en el caos. Para él, la realidad era un edificio construido con ladrillos de evidencia verificable y no tenía tiempo para las sombras etéreas del más allá. Creía en los héroes, pero solo en los que dejaban un rastro de papel. Cuando Miguel finalmente consiguió su teléfono y lo llamó, el doctor Vargas estaba en medio de la catalogación de negativos fotográficos de los años 60. Escuchó el relato nervioso y titubeante de Miguel con una mezcla de cortesía profesional
y un escepticismo que rayaba en el aburrimiento. La historia de un niño con recuerdos de una vida pasada como bombero no era nueva. Era una variante de los muchos cuentos fantásticos que le llegaban cada año. Estuvo a punto de terminar la llamada con una amable negativa, pero algo en la desesperación de la voz de Miguel y la mención de un detalle técnico específico sobre la modificación de una bomba de agua en un camión despertó su curiosidad académica. Era un detalle demasiado específico para ser una invención infantil promedio. «Mire, señor», dijo finalmente el doctor Vargas. Su tono era firme, diseñado para establecer límites claros. «Mi deber es con la historia documentada, no con las anécdotas familiares. Lo recibiré a usted y a su hijo por respeto a la institución y a los hombres que, como usted dice, él recuerda. Pero quiero ser muy claro. Mi propósito será encontrar una explicación racional para lo que me cuenta. Venga preparado para que desmintiamos esto juntos, no para que yo lo confirme. Estoy aquí para desmitificar, no para creer». Con estas condiciones, acordó la reunión. Para Vargas, sería un ejercicio intelectual interesante. Rastrear el origen de la fantasía de un niño. No esperaba nada más. La llegada al museo fue una experiencia sobrecogedora para la familia. El imponente edificio, los relucientes camiones antiguos en exhibición, todo hablaba de una historia de valentía que a Miguel y Sofía los hacía sentir pequeños e insignificantes. Santiago, sin embargo, caminaba por los pasillos con una calma solemne. Sus ojos, normalmente tímidos, se movían con un aire de reconocimiento, deteniéndose en vitrinas con equipos de respiración antiguos o hachas de bombero. Cuando su pequeña mano se posó sobre la fría superficie de un extintor de latón, lo hizo con una familiaridad instintiva, como si recordara su peso y su tacto. Para él, el olor a metal y a historia no era intimidante. Era el aroma de un hogar perdido hace mucho tiempo. El doctor Vargas los recibió en su oficina, un espacio que imponía respeto por su densidad histórica. Fue cortés, pero mantuvo una distancia profesional, observando a Santiago con la mirada de un entomólogo estudiando un espécimen curioso. Inició la conversación con preguntas sencillas, diseñadas como una línea de base para evaluar al niño. Le preguntó sobre los camiones de bomberos de hoy, sobre el equipo que usan, temas sobre los que Santiago no sabía absolutamente nada. Luego, como parte de su metódico proceso, extendió sobre su escritorio una serie de fotografías de vehículos de diferentes décadas, esperando que el niño se sintiera abrumado o simplemente señalara el más llamativo. Pero Santiago no dudó. Ignoró por completo las imágenes de los camiones modernos y aerodinámicos. Su dedo índice, pequeño y decidido, aterrizó sobre una fotografía en blanco y negro de un camión robusto y anguloso, un modelo de finales de los años 60. «Usábamos uno como este», afirmó con una voz tranquila y segura, «pero le tuvimos que cambiar la sirena de fábrica. La que traía sonaba como un pato enfermo, nadie nos tomaba en serio». Luego, arrugando la nariz, añadió, «y el volante era una pesadilla, sin dirección asistida. Después de un turno largo, te dolían los hombros, de tanto pelear con él». El rostro del doctor Vargas permaneció impasible, una máscara de neutralidad académica, pero por dentro algo había comenzado a moverse. Los detalles que el niño mencionaba, la queja sobre el sonido de la sirena, la descripción física del esfuerzo de conducir, no eran el tipo de cosas que se aprenden en los libros o en los documentales. Sonaban a experiencia vivida, a las quejas cotidianas de los hombres que operaban esas máquinas. La certeza del historiador de que se enfrentaba a un simple caso de imaginación infantil comenzó a disolverse, reemplazada por una sensación que no había experimentado en décadas, una profunda e inquietante intriga. El fundamento de su escepticismo, sólido como una roca durante 40 años, había sufrido la primera y más inesperada de las fisuras. Visiblemente afectado, pero movido ahora por un imperativo académico, el doctor Vargas decidió abandonar las preguntas generales. La anécdota de la sirena había abierto una puerta que exigía una exploración más profunda y metódica. Se dirigió a una estantería de roble macizo y con un esfuerzo notorio bajó un enorme libro de actas encuadernado en cuero. El lomo estaba agrietado por el tiempo
y llevaba la inscripción dorada Registro de Incidentes, 1970. El aire se llenó del olor a polvo y celulosa al abrirlo. Estos son los informes diarios, escritos a mano, de cada llamada que recibió el departamento ese año, explicó, su voz ahora despojada de condescendencia y teñida de una nueva seriedad. Su mirada ya no era la de un examinador, sino la de un investigador ante un enigma sin precedentes. Con una astucia forjada en años de análisis de documentos, el historiador decidió tender una trampa. Abrió el libro en una página al azar correspondiente al mes de mayo y comenzó a leer la descripción de un incidente menor. Aquí tenemos un incendio en una panadería en la calle Madero, iniciado por un sobrecalentamiento en el horno principal, leyó en voz alta, alterando deliberadamente dos hechos clave del informe. Fijó su mirada en Santiago, observando atentamente cualquier señal de duda o invención, esperando que el niño asintiera o se inventara una historia que encajara con los datos falsos que le estaba proporcionando. Era una prueba de fuego para la supuesta memoria del pequeño. Santiago escuchó con la cabeza ladeada, procesando cada palabra. Cuando el doctor terminó, el niño negó suavemente con la cabeza. Su expresión era de una certeza absoluta. No, no. Fue así, doctor. Lo corrigió con una voz tan tranquila que resultaba aún más impactante. El fuego no empezó en el horno. Fue un cortocircuito en el gran letrero de neón que tenían afuera, y la panadería no estaba en Madero. Estaba en la calle Isabel la Católica. Todavía puedo olerlo. Una mezcla de pan quemado y el plástico de los cables derritiéndose. Tuvimos que romper el escaparate principal para poder entrar. La corrección no fue desafiante, sino factual, enriquecida por un detalle sensorial que evocaba una presencia real en la escena. Un sudor frío comenzó a formarse en la frente del doctor Vargas. Bajó la vista hacia la página del libro de actas, sus ojos recorriendo la caligrafía descolorida del jefe de turno de aquella noche. Y allí estaba, escrito con una claridad innegable: causa del siniestro, cortocircuito en anuncio luminoso, ubicación, Isabel la Católica, 112. Se procede a la rotura de cristales para acceso. El niño tenía razón, en cada detalle. El historiador sintió una mezcla de euforia profesional ante un descubrimiento monumental y un miedo profundo a las implicaciones de lo que estaba presenciando. Ya no estaba entrevistando a un niño con una imaginación prodigiosa. Estaba interrogando a una fuente primaria, un testigo presencial que había desafiado las leyes del tiempo y la biología. El doctor Vargas cerró el pesado libro de actas con un golpe seco que resonó en el silencio de la oficina. Se dio cuenta de su error estratégico. Había estado tratando de guiar la memoria, cuando lo que debía hacer era dejarse guiar por ella. Se inclinó hacia adelante, eliminando cualquier barrera física o profesional entre él y el niño. Miró a Santiago y por primera vez se dirigió a la otra alma que habitaba en él. Javier, dijo, y el uso del nombre fue un reconocimiento, una rendición. Necesito tu ayuda. No logro encontrar el incendio. Tu incendio. El papeleo de esa época es un caos. Por favor, dime, ¿cuándo fue? ¿Dónde? Santiago cerró los ojos. Su pequeño rostro se contrajo en un gesto de concentración y dolor, como si hurgar en esos recuerdos fuera físicamente agotador. Sus padres observaban, conteniendo la respiración, viendo a su hijo viajar a un lugar al que no podían seguirlo. Era otoño, susurró. Recuerdo que hacía frío en las mañanas, pero el sol calentaba al mediodía. Octubre. Hacia finales de octubre de 1970. Era una fábrica grande, de textiles, por la estación de trenes de Buenavista. El humo era diferente. Era negro y, ya espeso, olía a químicos. Eran los tintes para la tela. Por eso nos costó tanto trabajo ver algo adentro. Era como estar ciego en medio de la noche. Con esa información crucial, un rango de fechas, una ubicación y un tipo de industria, el mundo del doctor Vargas se redujo a la búsqueda de un solo archivo. Se levantó y se dirigió a sus archivadores personales, los que contenían los casos más significativos. Sus manos, normalmente tan firmes, se movían con una urgencia febril entre las carpetas. Miguel y Sofía permanecieron en silencio, uniendo sus manos en un gesto de apoyo mutuo. Observaban a su hijo, que parecía haberse encogido,
agotado por el esfuerzo de abrir una tumba en su memoria. Minutos después, Vargas regresó. Sostenía una delgada carpeta de cartón, marcada con un sello rojo de incidente con fatalidades. Sus manos temblaban imperceptiblemente. Había encontrado el incendio. Incendio estructural de quinta alarma. Comenzó a leer el doctor Vargas. Su voz era ahora la de un simple mensajero de la historia. 28 de octubre de 1970. Almacenes Textiles Avante, S.A. Colonia Buenavista. Causa probable. Falla eléctrica. Hizo una pausa, tragando saliva. Bajas confirmadas del heroico cuerpo de bomberos. 2. Levantó la vista hacia la familia. Sus ojos reflejaban la gravedad del momento. Jefe de pelotón Javier Mendoza Romero y bombero de primera clase Ricardo Núñez García. Al escuchar su nombre completo, el cuerpo de Santiago se tensó como si hubiera recibido un golpe. Sofía ahogó un grito y se aferró a su esposo, cuyas lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por sus mejillas. Era real. El hombre que su hijo decía ser había existido y había muerto. El informe oficial era dolorosamente escueto sobre la muerte de Ricardo. Describía que su cuerpo fue encontrado bajo una sección colapsada del techo en el segundo piso, lejos de su unidad. La conclusión implícita, aunque no declarada, era que el joven bombero se había desorientado por el denso humo y había cometido un error fatal al entrar solo en una zona inestable. Era la versión de la historia que cimentaba la culpa de Javier y que probablemente había cubierto a la familia de Ricardo con una sombra de vergüenza. Una muerte sin heroísmo, producto de la inexperiencia, justo como Santiago o Javier había temido durante 50 años. El doctor Vargas dejó el informe sobre el escritorio. La habitación parecía haber perdido todo el oxígeno. El escepticismo que había sido el pilar de su identidad profesional durante toda su vida se había hecho añicos. Pero su formación como historiador exigía una prueba final, una pieza de evidencia tan personal e irrefutable que borrara cualquier sombra de duda, cualquier posibilidad de coincidencia o conocimiento adquirido de forma inconsciente. Se dirigió a Santiago, su voz ahora desprovista de autoridad y llena de un respeto casi reverencial. Javier, necesito una cosa más, algo que no esté en este informe, algo que solo tú y Ricardo pudieran saber, un secreto entre ustedes dos. Necesito una prueba definitiva. Santiago levantó la vista, sus ojos de niño brillando con la sabiduría de un hombre viejo. La carga de su misión parecía concentrarse en ese momento culminante. Mi medalla, dijo con una voz apenas audible. Tenía una medalla de San Florián, el santo patrono de los bomberos. Fue un regalo de mi abuela cuando me gradué de la academia. Nunca me la quitaba. Hizo una pausa, reviviendo el momento con una claridad dolorosa, el rugido del fuego y el miedo en los ojos del joven. Ricardo, él estaba aterrado. Era su primer gran incendio. Podía verlo en sus ojos. Antes de que entrara en la bodega, me quité la medalla y se la puse en la mano. Le dije que mi abuela juraba que protegía del fuego, que le daría suerte. Continuó, y cada palabra que pronunciaba construía el puente final entre el pasado y el presente. Se la metió en el bolsillo de la camisa, debajo del grueso traje de asbesto, para que no se le perdiera. Pero lo importante, doctor, lo que nadie más en el mundo podía saber, es lo que hice la noche anterior. Sus ojos se encontraron con los del historiador. Con la punta de mi navaja, grabé mis iniciales en la parte de atrás. De forma torpe, J.M.R. Javier Mendoza Romero. La medalla no pudo haberse fundido ahí dentro. Debe estar entre sus pertenencias, en la caja que le dieron a su familia. Busque la medalla, busque mis iniciales. Un silencio sagrado descendió sobre la oficina. Era la pieza final del rompecabezas, una que no podía existir en ningún archivo, en ningún periódico, en ninguna memoria que no fuera la de los dos hombres que estuvieron allí. El doctor Vargas, moviéndose como en un sueño, se dirigió a un gabinete de metal bajo llave, el archivo de los caídos. Buscó la sección N y extrajo una pequeña caja de cartón, amarillenta por el tiempo, con el nombre Ricardo Núñez G, escrito en un costado. Contenía los efectos personales recuperados del cuerpo, aquellos que la familia en su dolor
Nunca había reclamado. Con manos que traicionaban su conmoción, el doctor Vargas abrió la caja. Dentro, sobre un lecho de algodón, había una cartera chamuscada, un juego de llaves y una pequeña medalla de plata, ennegrecida por el hollín y el calor. El corazón de todos en la habitación pareció detenerse. El historiador tomó la medalla y la giró. Cogió la lupa de su escritorio, un instrumento que había usado miles de veces para verificar firmas y fechas. Enfocó la lente en el reverso de la pequeña pieza de metal y entonces lo vio. Su respiración se detuvo. Allí, grabadas de forma tosca pero inconfundible, había 3 letras, JMR. El historiador se desplomó en su silla, dejando caer la lupa. El sonido del cristal golpeando la madera fue el único ruido que rompió el hechizo. Miró a Santiago y ya no vio a un niño. Vio a un fantasma, a un testigo, a un héroe que había vuelto para terminar su trabajo. El descubrimiento de la medalla actuó como un catalizador, transformando la atmósfera de la oficina de una de intensa investigación a una de solemne propósito. El doctor Alejandro Vargas ya no era el académico escéptico. Se había convertido en el devoto custodio de una verdad que desafiaba toda lógica. Su rostro, antes una máscara de neutralidad, ahora reflejaba una profunda emoción y un inquebrantable sentido del deber. Se levantó, caminó hacia Miguel y Sofía y puso una mano sobre el hombro del padre. «No están solos en esto», declaró, su voz resonando con una nueva autoridad. «Tienen la palabra y el respaldo total del heroico cuerpo de bomberos. Usaremos todos nuestros recursos para encontrar a la familia de Ricardo. Javier, cumpliremos tu misión». Impulsado por una energía que no había sentido en años, el doctor Vargas comenzó a movilizar los engranajes de la burocracia. Realizó una llamada tras otra, su nombre y su cargo, abriendo puertas que para Miguel habían estado selladas. Accedió a los archivos de personal de la década de los 70, registros confidenciales guardados en bóvedas. En menos de una hora, tenía en sus manos el expediente completo de Ricardo Núñez García. El delgado folder contenía su fotografía, sus evaluaciones y, lo más importante, una dirección y los datos de sus familiares. Su esposa, María, y un hijo, Mateo, nacido en 1969. La información que por 50 años había permanecido como un eco lejano, ahora era una pista concreta, una dirección tangible en el vasto mapa de la ciudad. La investigación los llevó a través de un rastro de registros públicos que dibujaban la silenciosa y difícil vida de la familia de Ricardo. Descubrieron que su viuda, María, había fallecido hacía casi una década, pero a través de los registros de propiedad, el doctor Vargas encontró una dirección actual para su hijo Mateo Núñez, ahora un hombre de 56 años que vivía en la colonia Narvarte. La inminencia del encuentro llenaba el aire de una electricidad palpable. Con suma delicadeza, el historiador llamó a Mateo, presentándose como el cronista oficial de los bomberos. Le explicó que estaba realizando una investigación histórica y que había descubierto nueva información sobre las circunstancias heroicas de la muerte de su padre, solicitando una reunión. Omitió, por supuesto, la naturaleza de su asombrosa fuente. El viaje en coche hacia la casa de Mateo fue un trayecto suspendido en el tiempo. Miguel conducía con las manos apretadas al volante, mientras Sofía, sentada en el asiento trasero, rezaba, en silencio, acariciando el cabello de Santiago. El niño, por su parte, estaba extrañamente sereno. Miraba por la ventanilla el pasar de las calles de la ciudad, pero su mirada era la de alguien que ve más allá del paisaje urbano. No había en él la ansiedad de un niño a punto de conocer a un extraño. Había la calma solemne de un comandante a punto de cerrar el capítulo final de una larga campaña. El peso de medio siglo de culpa y de una promesa incumplida estaba a punto de ser levantado, y esa anticipación era una fuerza casi física dentro del vehículo. Mateo Núñez los recibió en la puerta de su modesta pero cuidada casa. Era un hombre de apariencia cansada, con una amabilidad cautelosa en su mirada, los mismos ojos oscuros que miraban desde la única fotografía de su padre que adornaba la repisa de la chimenea. Los invitó a pasar a una sala de estar llena de luz y de los ecos de una vida tranquila.
Mientras les ofrecía un vaso de agua, les confesó que apenas recordaba a su padre. Mi madre nunca hablaba mucho de él, compartió, su voz teñida de una antigua melancolía. Cuando lo hacía, siempre había una tristeza profunda, una especie de vergüenza. Siempre sentí que había muerto por un error, que no debió haber estado donde estaba. Fue entonces, después de que el doctor Vargas estableciera el contexto oficial del hallazgo de nuevos testimonios, que Santiago habló. Su voz infantil llenó la habitación, pero sus palabras poseían una gravedad y una autoridad que hicieron que Mateo se inclinara hacia adelante, escuchando con una intensidad hipnótica. Mirando directamente a los ojos del hombre, Santiago relató los últimos momentos de la vida de Ricardo. No describió las llamas ni el humo, sino el coraje. Contó cómo Ricardo, desobedeciendo la orden de retirada de Javier porque había oído gritos, localizó a 3 obreros atrapados y los empujó a través de una abertura hacia una zona segura, un instante antes de que el techo se derrumbara sobre él. Tu padre no cometió un error, señor, concluyó Santiago con una firmeza absoluta. Tomó una decisión, y gracias a esa decisión, 3 hombres volvieron a casa con sus familias. Murió como el héroe que era. Para corroborar lo que parecería un cuento increíble, el doctor Vargas se adelantó y colocó la pequeña caja de archivos sobre la mesa de centro. Con reverencia la abrió y le entregó la ennegrecida medalla de San Florián a Mateo, explicándole la historia de cómo Javier se la había dado para darle suerte y la verdad sobre las iniciales grabadas en el reverso. Mientras Mateo sostenía en la palma de su mano ese pequeño trozo de metal, ese último regalo de un jefe a su subordinado, las barreras que había construido alrededor del recuerdo de su padre durante toda su vida se hicieron polvo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de alivio, de orgullo, de una tristeza de 50 años que finalmente encontraba una resolución. Miró al pequeño Santiago, y en sus ojos no había incredulidad, sino una gratitud infinita y sanadora. Al salir de la casa de Mateo, mientras el sol de la tarde bañaba la calle de una luz dorada, un cambio casi milagroso se produjo en Santiago. La pesadez que siempre había parecido encorvar sus pequeños hombros se disipó. La mirada de anciano, cargada de recuerdos y dolor, comenzó a retroceder, dando paso al brillo curioso y despreocupado de un niño de 6 años. Por primera vez en meses, señaló con entusiasmo un perro que perseguía una pelota en el parque. Luego, tiró de la manga de Miguel y le preguntó con una sonrisa genuina si podían parar a comprar un helado de chocolate. Era como si el alma de Javier Mendoza Romero, su misión final cumplida y su culpa redimida, finalmente hubiera soltado las riendas, permitiendo que el espíritu de Santiago reclamara por completo la vida que le correspondía. 10 años después, el sol de la tarde cae sobre una cancha de fútbol de barrio, iluminando los rostros sudorosos y sonrientes de un grupo de adolescentes. Entre ellos, un joven de 16 años llamado Santiago corre tras el balón con una energía y una alegría desenfrenadas. No hay ninguna sombra en sus ojos, ninguna pesadez en sus movimientos. Es simplemente un muchacho, preocupado por el próximo examen de matemáticas, por la chica que le sonríe desde las gradas y por meter el gol que le dé la victoria a su equipo. Si alguien le preguntara por Javier Mendoza o Ricardo Núñez, frunciría el ceño con confusión. Los recuerdos de aquella extraña época de su niñez se han desvanecido en una neblina onírica, como los restos de una fiebre alta. Recuerda vagamente a un doctor amable y la obsesión con los bomberos, pero los detalles, la culpa, el dolor y la misión se han disuelto por completo, dejando en su lugar la paz de una vida ordinaria y feliz. El impacto de aquellos acontecimientos, sin embargo, perdura en quienes lo rodean, como un eco silencioso. Miguel y Sofía a menudo observan a su hijo, y en la normalidad de su adolescencia ven el milagro más grande de todos. Su fe, una vez sacudida hasta los cimientos, fue reconstruida de una forma más profunda y misteriosa, abarcando verdades que ninguna doctrina podía explicar. El doctor Vargas, por su parte, nunca volvió a ser el mismo historiador. El caso lo inspiró a escribir su obra magna, un libro que no hablaba de reencarnación,
sino de las narrativas inexplicables en la crónica del heroísmo, donde relató la historia de Javier con la dignidad y el respeto que merecía. Y Mateo Núñez, liberado del peso de la vergüenza, logró que el nombre de su padre fuera inscrito con honores en el muro de los héroes caídos del cuartel central, asegurando que su sacrificio fuera recordado como el acto de valor que realmente fue. La historia de Santiago no busca ofrecer respuestas definitivas sobre los misterios de la vida y la muerte. ¿Fue un caso de reencarnación, una canalización espiritual o simplemente un nudo inexplicable en el tejido del tiempo? Quizás no importe. Lo que su viaje demuestra es que hay fuerzas, la culpa, el honor, la lealtad y el amor, que pueden resonar con tal poder que se niegan a ser silenciadas por la tumba. Es un testimonio de cómo un alma atormentada puede buscar la paz a través de un recipiente inocente, y cómo la verdad, por muy increíble que sea su origen, posee un poder sanador capaz de redimir el pasado, liberar el presente y restaurar el futuro para las generaciones venideras. La misión no era solo sobre Ricardo, era sobre la justicia misma. Y así, la llama de la memoria de Javier Mendoza finalmente se ha extinguido, dejando que la luz de la vida de Santiago brille con toda su fuerza. Pero la historia nos deja flotando en una pregunta final, una que va más allá de la fe o el escepticismo. Si el eco de un solo hombre pudo viajar 50 años en el futuro para asegurarse de que un acto de heroísmo no fuera olvidado y una familia fuera sanada, ¿cuántas otras historias de sacrificio y valentía yacen enterradas en el silencio, esperando a un mensajero que les dé voz? Y tú, si te encontraras cara a cara con una verdad que destroza tu concepto de la realidad, ¿tendrías el coraje de escuchar?